Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestra sesión y les estaba yo explicando sobre el reto 4. Estábamos en la competencia. Les acababa yo de explicar qué es lo que tienen que investigar. Es la competencia específica que tiene cada corte para conocer o intervenir en un determinado caso. Y les ponía yo el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte puede conocer solamente hasta cuando ya pasó una revisión minuciosa de la Comisión Interamericana y turna este caso con la Corte. Bueno, esto les acabo de explicar en la anterior sesión. Y lo mismo van a investigar de las otras dos cortes, a partir de qué momento conocen de un determinado caso. Por último, dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por cada corte. Bueno. Fíjense cómo es la instrucción. Menciona y describe. En algunas ocasiones solo mencionan el caso, pero no lo describen cómo se resolvió. Para poder describir un caso, hay aspectos muy importantes que deben de tomar en cuenta. Muchas veces nosotros los abogados utilizamos estos casos cuando nos queremos referir a algún criterio en específico en una demanda, cuando hay una violación a un derecho humano e invocamos estos criterios de estas cortes tan importantes porque México pues ha sido parte en cada uno de estos tratados internacionales. Entonces tiene una gran importancia que ustedes aprendan a describir estos casos cuando los van a invocar, ya sea en una demanda, en un escrito, una promoción, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los pasos básicos para describir uno de estos casos o sentencias? Bueno, yo les voy a compartir ahí en plataforma los 6 pasos básicos para describir una sentencia. Terminando la sesión, lo voy a compartir para que puedan elaborar esta columna. Primero que nada, deben señalar la fecha y lugar en el que sucedieron los hechos para poder determinar la competencia de cada corte. Segundo, explicar brevemente en qué consistieron los hechos, quiénes participaron, quién es el sentenciado, quién fue la víctima o el ofendido, qué derechos se vulneraron. Número 3, señalar la fecha de la sentencia. Esto es importante porque la fecha del inicio de una sentencia marca el inicio de los plazos, de la notificación, de la ejecución, y ustedes también van a poder entender con qué fecha se dicta la sentencia y con qué fecha viene el cumplimiento. Esto forma parte del análisis de la segunda parte. Bueno, ¿qué tiempo se lleva en resolverse una sentencia y cumplirla, ¿no? Bueno, luego viene el paso número 4, explicar cuál fue la determinación o el sentido de la corte, si condenó o absolvió de los hechos. Permítanme, voy a conectar mi equipo, que ya se va a descargar. Eh, Ahí estábamos diciendo cuál fue la determinación o el sentido de la corte. Si fue una condena o fue una absolución, por qué se condenó o por qué se absolvió. Bueno, eso es lo relevante del caso, ¿no? Este punto, ¿por qué se vuelve relevante? Siguiente paso, señalar si se cumplió o no con dicha sentencia. Hay veces que sí se condena a un país, pero finalmente ese país no cumple la sentencia. Bueno, entonces, ¿hay o no hay justicia para esa víctima de derechos humanos? Es importante señalarlo en el caso. Y por último, señalar la fuente de consulta en APA. Una vez que ya lo describieron, tienen que hacer la cita en de dónde tomaron esa información y al final del documento, junto con las referencias, los datos de esa referencia de consulta, ¿sí? Bueno, aquí sí les sugiero irse a las fuentes originales, que son las sentencias de las cortes, ¿sí? Hay veces que copian esta descripción de una nota periodística, pero a veces que la copian tal cual, ¿eh? Y si la nota periodística dice, el día de hoy fue sentenciado fulano de tal por la corte tal, así lo pone. Pues no, porque ya esta nota periodística fue de hace 5 años, ¿no? Entonces la fecha no es hoy. Y he notado mucho este tipo de descripciones en los casos, significa que no se fueron a la sentencia a revisar el caso, de qué se trataba,
sino solamente tomaron una nota. Y ahí a estas les faltan datos, no vienen los datos completos. Entonces, bueno, les voy a compartir esta infografía en, en plataforma, terminando la sesión. Y así es como van a describir cada uno de los casos. Luego viene la segunda parte, que es el análisis. Una vez que ya investigaron e hicieron el cuadro comparativo, van a responder tres planteamientos. Cada uno de ellos corresponde a cada una de las cortes, a cada una de las cortes, ¿no? La primera, ¿consideras que la creación de la Corte Penal Internacional fue un avance en la justicia internacional? Y argumenta tu respuesta. Bueno, pues ese es el primero sobre la Corte Penal. La segunda, investiga el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analiza la eficiencia jurídica de esta. Argumenta tu respuesta. Tres, los estados, eh, perdón, me atravesó aquí una nota. Los estados se encuentran obligados a ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia y argumenta tu respuesta. Si se dan cuenta, en los tres planteamientos les pide la argumentación personal. Hay veces que sucede lo mismo que yo les decía hace rato, copian y pegan información de fuentes de consulta y no señalan las citas y las referencias de donde lo tomaron. Aquí, como son argumentaciones personales, pues es en donde van a exponer su particular punto de vista. Puede haber o no alguna referencia. Claro, si invocan una sentencia, una ley, un tratado, obviamente sí debe haber cita y referencia de estas fuentes consultadas. Bueno, esa corresponde a la segunda parte. No se olviden que este documento que van a entregar debe llevar los datos de identificación en la portada, el cuadro comparativo en segundo lugar, luego el análisis de los tres planteamientos y finalmente las referencias. Acuérdense de verificar la ortografía que está correcta y citas y referencias en APA. Respecto a este reto 4, ¿tienen alguna duda? Adelante, No, Claudia. todo claro. Ok, Sergio. Adelante, Claudia. Gracias, perdón compañero. Cuando descargué el archivo de Word que tiene ese reto, en la primera página nos aparece un ejemplo de una portada. Ajá. ¿Desea que ese ejemplo sea así o lo podemos hacer? Es que tiene una imagen como si quisiera una foto o algo así. Como ustedes gusten. Pueden dejar esa foto, poner otra, como ustedes gusten, ¿eh? La portada puede ser a su elección, eso sí que lleve los datos que le solicitan. Y el cuadro comparativo también que sea ese formato. A veces que me preguntan si lo pueden hacer diferente. Bueno, siempre y cuando tenga la información. Hay algunos que por hacer otro cuadro, ponerle su estilo, cuando veo nada más hicieron tres o dos columnas y dejaron fuera una y ya no viene la información completa. Entonces, lo pueden hacer, pero siempre y cuando venga la información completa. Ajá. Gracias, maestra. Bueno, continuemos entonces con el reto 5 que ya es el último. Aquí ustedes tienen que elegir y ver un video de los que se proponen. Estas series las pueden encontrar pues en plataformas que pueden tener de películas, ¿no? Casi la mayoría tenemos alguna plataforma como Netflix, ¿cuáles otras hay? HBO, bueno, la que ustedes tengan, ¿no? El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda, que es una serie en Netflix. Bueno, pueden ver la de su elección. Y una vez que hayan revisado la trama, de qué trata, qué países participaron, generalmente se recomiendan estas porque están basadas en hechos reales, hechos que sí sucedieron. Entonces tienen que irse a la historia, ¿no? Porque la película o la serie, pues les da los hechos en general. Hay veces que no les va a decir qué tratado internacional se violentó. Esa es la tarea que ustedes van a realizar. Se van a ir a la historia, a revisar el caso de acuerdo a lo que vieron y van a buscar esa información. Una vez que ya lo hayan investigado muy bien el caso, van a elaborar un video de exposición que debe llevar una estructura. Ese video
pues van a ser ustedes que se van a grabar. Presentación, desarrollo y conclusión. Lleva un orden. Ustedes deben aparecer en ese video presentando el reto, los datos de identificación y qué película o serie eligieron, de qué trata de forma muy general. Y luego viene el desarrollo, que es la segunda parte. Ahí ustedes van a realizar una descripción y el análisis de las leyes que se violentaron. Por eso el reto se llama ¿qué reglas se rompen? Bueno, ¿qué normas, qué leyes se rompieron en la trama de la historia? ¿Qué tratados fueron violentados? ¿Qué espacios o territorios, en qué espacios o en qué territorios se aplicaban estos tratados internacionales? ¿Qué organismos internacionales se encuentran implícitos en la película? Hay veces que no lo va a decir la película de forma muy clara, pero eso es lo que ustedes tienen que investigar, ¿sí? Finalmente viene la conclusión. Ahí deben explicar qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Esta exposición, recuerden que deben ustedes forzosamente aparecer en este video explicándolo con sus propias palabras, ¿sí? Pueden apoyarse en un guión, estructurarlo, pero apoyarse en un guión y sintetizar información no significa que van a leer todos los contenidos. Es solamente una guía. Aquí se tiene que ver que ustedes tienen esa facilidad de empezar a expresarse y exponer, precisamente porque están en esa etapa de formación en la licenciatura. Se equipara a lo que ustedes van a hacer en la vida profesional, comparecer ante alguna autoridad, a exponer un caso en una audiencia, ¿no? Ya sea ante un órgano administrativo o jurisdiccional, ¿no? Entonces es una etapa de formación en la que están y deben de cumplir con esta parte. Por eso es que no es válido pues que lean todos los contenidos que dicen porque ya no tendría caso sentido. Tienen que aprender a argumentar el caso que vieron, explicarlo, en base a lo que estudiaron, qué leyes se rompieron, por qué, qué artículos, qué tratados debieron haberse aplicado y no lo hicieron, qué organismos internacionales intervienen, etcétera, ¿no? En eso consiste la elaboración de este video. Este video debe durar como máximo 5 minutos y como mínimo 2. La calidad de imagen debe mostrar su rostro, como yo les decía. También pueden apoyarse en herramientas de exposición, como por ejemplo yo lo que estoy haciendo yo ahorita, que tengo una presentación en donde tengo los datos más básicos, pero bueno, yo les estoy explicando con mis propias palabras cómo lo deben hacer y aparezco yo ahí en una esquina, ¿no? Ustedes también deben aparecer, ustedes sí, un poquito más grandes, ¿no? Si no quieren hacer una presentación, pues no la hagan, aparezcan solo ustedes en el video, eso ya queda a su elección de acuerdo a su creatividad, ¿sí? Nitidez de audio. Es muy importante que se escuche con claridad. Me ha tocado ocasiones que suben el video y no se escucha nada. Imposible calificar porque pues no se escucha lo que están diciendo. Y si tienen oportunidad de hacer un segundo envío, pues yo les hago la observación para que lo hagan y lo entreguen con volumen. Pero hay veces que lo entregan cuando ya no hay derecho a segundo envío y pues se queda sin la oportunidad de la calificación del retorno. Entonces, verifiquen que se escucha bien. Una vez que ya lo grabaron, lo van a subir a YouTube. Y acuérdense de que debe subir en modo público para que se pueda ver y deben de compartir el enlace y verifiquen que este enlace funciona y que me manda directamente al video, ¿no? Porque también ha pasado que suben el video en YouTube y lo ponen en modo privado. Cuando quiero ingresar dice este video no lo puedes ver porque está privado. Y ahí igual ya pierden el primer envío. Y si era el segundo envío, también lo pierden, imagínense, ¿no? Entonces, no, en modo público y verificar que ese enlace funciona. Una vez que ya lo hicieron, entregan su documento de Word. Aquí debe de llevar una portada con los datos de identificación que se solicitan, la impresión de pantalla donde ya se ve el video compartido en YouTube de modo público y finalmente el enlace de video que verifiquen que funciona al momento de compartir. ¿Sí?
Y estas serían las instrucciones para el reto 5. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, maestra, está claro, gracias. Ok. Yo nada más ¿tiene que ser de traje maestra o formal? Bueno, de ropa formal, ¿no? No les voy a exigir que sea de traje, ¿no? Pero sí de ropa formal, seria, acorde al acto académico que están realizando, como es la argumentación en una actividad, en una de sus materias, ¿no? Que tenga esa formalidad, esa seriedad, ¿no? En la vestimenta nada más, ¿no? Ok, gracias. De nada, Sergio. Bueno, pues esas serían la explicación de los retos. Si ustedes se dan cuenta, no estoy modificando nada de las instrucciones, ¿no? Porque a veces algunos estudiantes, alumnos, luego dicen que yo tengo mis propias instrucciones. No, son las mismas que aparecen en la plataforma, pero bueno, yo se las estoy explicando con mucha claridad, porque hay unos que aunque vengan en plataforma las indicaciones, les quedan dudas. Entonces, bueno, basados en esas mismas instrucciones, así es como tienen que elaborar cada uno de sus retos. También quiero hacer una aclaración que cuando yo reviso una actividad, pues les voy a retroalimentar todo lo que ustedes puedan mejorar. No es que yo quiera un trabajo excelente, perfecto, o que no pueda tener uno o dos errores que no se puedan pasar por alto, ¿no? No es eso, pero sí voy a hacer todas las observaciones porque eso es la retroalimentación, que a ustedes les sirva el escuchar, el leer esa parte que ustedes pueden mejorar. Tanto en estos retos como en cualquier otro, en otras materias, pues les van a servir esas observaciones para su beneficio, ¿no? Y otra cosa, no se confundan con lo que es la flexibilidad del sistema virtual. Hay veces muchos alumnos piensan que ser flexible significa que pueden entregar las tareas en todo momento 2 veces, pero eso no es la flexibilidad. La flexibilidad del sistema virtual es que ustedes pues no acuden a clases como en el sistema presencial, no tienen un horario fijo. Pueden acceder a los contenidos de plataforma en cualquier momento para avanzar, pero las entregas sí tienen una fecha establecida. Hay un programa de inicio y de fin y ustedes se tienen que regir de acuerdo a los criterios de la universidad y a los lineamientos, a entregar de acuerdo al cronograma que señale el asesor, porque esa es la función de nosotros los asesores, señalar las fechas y en esas fechas deben de entregarse las actividades. Como asesores, pues cumplimos con los lineamientos que nos señala la UB. Y bueno, eso sería todo. No me queda más que decirles que si tienen dudas sobre los retos, me pueden contactar a través del chat de la plataforma y a través del correo institucional. Tengo 24 horas para resolver dudas. Si me preguntan el último día, que es el cierre, va a ser muy difícil que yo pueda contestar porque ya en ese momento estoy calificando todos los retos que entran, que son muchos. Entonces, con anticipación, las preguntas, por favor, que son 24 horas y son 48 horas para calificar cada uno de sus retos. No me queda más que desearles una feliz semana de aprendizaje y seguimos en contacto. Buenas tardes, buenas noches ya, buenas noches. Gracias, maestra. Igualmente, buenas noches. Gracias, bonita noche. Igualmente, buenas noches.